Historia del petróleo en Venezuela. 1940 a 1976, el camino a la nacionalización. Actualidad y futuro. El descubrimiento, uso, manufactura, producción y distribución del petróleo es producto directo de la revolución industrial, impulsada por el sistema capitalista. Desde la antigüedad se le daban ya varios usos: calefar embarcaciones, impermeabilizar objetos, hacer fogatas y antorchas, pegamentos para obras de construcción y aplicaciones medicinales. Ya en el Nuevo Mundo, como en Europa, el petróleo encontró un uso muy limitado y se podría decir que casi fue inexistente su importancia. En Venezuela las actividades petroleras comenzaron en la época prehispánica, época en la cual solo se utilizaba el petróleo para calafetear e impermeabilizar las embarcaciones, pero su explotación se comenzó a realizar formalmente en la época colonial. Fue desde entonces que la industria petrolera en Venezuela fue creciendo y se fortaleció hasta llegar al punto en que se nacionalizaron todos los activos de las empresas petroleras en 1976. En la época prehispánica 1904, el líquido negro y espeso, conocido por los lugareños como mene, se utilizaba principalmente para fines medicinales, como fuente de iluminación y para el calafateado de canoas. A su llegada a finales del siglo XV, los conquistadores españoles aprendieron de los pueblos indígenas el uso del asfalto presente de manera natural, para calafatear los barcos y para el tratamiento de sus armas. Los inicios de la producción petrolera venezolana fueron en 1799 por Alexander von Humboldt, en donde encontró un pozo de petróleo en la península de Araya. Ya para 1839 el gobierno encomienda al médico José María Vargas para que investigara sobre el petróleo. Una vez hechas las respectivas averiguaciones, opinó que esta materia era más rica que la plata por la gran posibilidad de uso que tenía. En esa solo se utilizaba el petróleo para cosas muy sencillas y su extracción era bastante rudimentaria y no se explotaba en forma industrial. En Venezuela se empieza a explotar el petróleo a partir de 1875. Después de un terremoto comienza a salir petróleo en grandes cantidades por una de las grietas producidas por el movimiento telúrico en la hacienda La Alquitrana, del estado Táchira, perteneciente al señor Manuel Antonio Pulido. A raíz de este hecho, Pulido forma la primera empresa petrolera venezolana que se dedicó a explotar industrialmente al petróleo. La empresa se llamó Compañía Nacional Minera Petrolía del Táchira o Petrolie del Táchira. Más tarde se construyó la primera refinería, la cual se producía mensualmente 60 galones de gasolina, 165 de querosén, 150 de gasoil y 220 de residuos. De estos derivados del petróleo, el querosén era el de mayor utilidad. Se utilizaba para el alumbrado y para las primeras cocinas. El sorprendente crecimiento de la industria petrolera norteamericana genera nuevos emporios económicos. Destaca la Standard Oil, capitaneada por John D. Rockefeller. Paralelamente, empresas inglesas y holandesas encuentran petróleo en el lejano oriente y Rusia, manteniendo un ritmo de exploración permanente en todos los continentes. Es en este contexto de búsqueda de nuevos yacimientos cuando el geólogo Ralph Arnold y parte de su equipo en abril de 1913 llegan al campo petrolero La Alquitrana, cerca de Rubio en el estado Táchira. Allí escribe que la refinería local lleva 30 años en servicio, constatando que en Venezuela ya se producía petróleo. Años atrás, en 1878, el hacendado Manuel Antonio Pulido obtiene los derechos para la explotación minera de un terreno ubicado en su hacienda cafetera La Alquitrana tras descubrir emanaciones de petróleo en la superficie. Como se indicó anteriormente, Pulido funda la Compañía Petrolie del Táchira en sociedad con 5 hacendados y comerciantes de la región. Dicen que cuando iniciaron la empresa carecían absolutamente de conocimientos, pero decidieron a este efecto que el socio Pedro Rafael Rincones se fuera a Estados Unidos para estudiar los procesos de refinación de petróleo y adquirir las maquinarias, obtener queroseno de primera calidad. En 1880 los vecinos de Rubio y de San Cristóbal, animados por la novedad, acuden a la instalación de aquellos extraños equipos de perforación que habían viajado por barco, barcazas y mulas desde Nueva York hasta La Alquitrana.
Pero no fue sino 3 años más tarde cuando a 60 metros de profundidad, el llamado Pozo Eureka empezó a producir 230 litros diarios de un petróleo algo verdoso que sería refinado en un pequeño alambique para producir queroseno y proveer de esta fuente de iluminación a Rubio y San Cristóbal. Esto da el inicio de explotación petrolera en Venezuela. 1904 a 1940 el nacimiento de la industria petrolera venezolana. A pesar del conocimiento de la existencia de petróleo en Venezuela desde hacía siglos, este recurso cobró real trascendencia con la llegada del siglo XX y los primeros pozos de real importancia no se perforaron sino hasta la década de 1910. El entonces presidente Cipriano Castro aprobó un nuevo Código de Minas para la Nación el 23 de enero de 1904, estableciendo así un principio que marcaría dramáticamente el curso de la industria petrolera hasta su nacionalización en 1976. El presidente de la República obtenía facultad plena para administrar y otorgar concesiones petroleras sin necesidad del consentimiento del Congreso. En 1908, Juan Vicente Gómez reemplazó a Castro como presidente de Venezuela. En los siguientes años, Gómez continuó la política de otorgamiento de concesiones, que en su mayoría fueron adjudicadas a sus amigos más cercanos, quienes a su vez las renegociaron con las compañías petroleras extranjeras que poseían la tecnología necesaria para poder desarrollarlas. Una de estas concesiones fue otorgada a Rafael Max Valladares, que contrató a la Caribbean Petroleum, subsidiaria de la Royal Dutch Shell, para llevar a cabo su proyecto de exploración de hidrocarburos. El 15 de abril de 1914, el primer campo petrolífero venezolano de importancia, Mene Grande, fue descubierto por la Caribbean tras la finalización del Pozo Sumaque, llamado actualmente MGI. Este importante descubrimiento es lo que alentó una ola masiva de las compañías petroleras extranjeras para invadir Venezuela en un intento por conseguir un pedazo de la acción. De 1914 a 1917, varios yacimientos de petróleo fueron descubiertos en todo el país. Sin embargo, el estallido de la Primera Guerra Mundial retrasó significativamente el desarrollo de la industria. Debido al esfuerzo de guerra, compra y transporte de las herramientas y maquinaria, algunas compañías petroleras se vieron obligadas a renunciar a la perforación hasta después de la guerra. A finales de 1917, las primeras operaciones de refinación se llevaron a cabo en la refinería de San Lorenzo, y las primeras exportaciones significativas de petróleo venezolano salieron por la terminal Caribbean Petroleum, en San Lorenzo. A finales de 1918, el petróleo apareció por primera vez en las estadísticas de exportación de Venezuela, con una producción anual de 21.194 toneladas métricas. Después de unos 20 años desde la instalación del primer taladro perforador de pozos, Venezuela se había convertido en el mayor exportador de petróleo del mundo y el segundo mayor productor de petróleo, después de Estados Unidos. La exportación de petróleo se disparó de 1,9% a 91,2% entre 1920 y 1935. Cuando se descubrió petróleo en el campo La Rosa en la costa oriental del lago de Maracaibo en 1922, el dictador de Venezuela, Juan Vicente Gómez, permitió a los estadounidenses a escribir la Ley Petrolera de Venezuela. La enfermedad holandesa. Para 1929, Venezuela fue el segundo mayor país productor de petróleo, solo por detrás de Estados Unidos, y el mayor exportador de petróleo del mundo. Con un espectacular desarrollo de la industria, el sector del petróleo había comenzado a dominar todos los demás sectores económicos del país. Sin embargo, la producción agrícola comenzó a disminuir drásticamente. Este repentino aumento de la atención al petróleo y el abandono del sector agrario hace que la economía venezolana sufra de un fenómeno conocido por los economistas como la enfermedad holandesa. Esta enfermedad se produce cuando una mercancía ocasiona un aumento sustancial de los ingresos en un sector de la economía y no es complementado por un mayor ingreso en otros sectores. La agricultura representó alrededor de 1/3 de la producción económica en la década de 1920, pero por la década de 1950 esta fracción se vio drásticamente reducida a 1/10 parte. Este repentino aumento de la producción de petróleo limita la facultad general de Venezuela para crear y mantener otras
Industrias. El gobierno hizo caso omiso a graves problemas sociales, incluyendo educación, salud, infraestructura, agricultura y las industrias nacionales, causando que Venezuela quedara muy detrás de otros países industrializados. 1940 a 1976 el camino a la nacionalización. En 1941, el general Isaías Medina Angarita, oriundo de los Andes venezolanos, fue elegido presidente de forma indirecta. Una de sus más importantes reformas durante su mandato fue la promulgación de la Ley de Hidrocarburos de 1943. Esta nueva ley fue el primer gran paso político dado hacia ganar más control sobre su industria petrolera. Bajo la nueva ley, el concepto de una división de 50/50 de los beneficios entre el gobierno y la industria del petróleo se introdujo. Una vez aprobada, esta ley básicamente se mantuvo sin cambios hasta 1976, año de la nacionalización, con solo 2 revisiones parciales que se realizan en 1955 y 1967. En 1944, el gobierno venezolano dio varias nuevas concesiones para fomentar el descubrimiento de más yacimientos de petróleo. Esto se atribuyó principalmente a un aumento en la demanda de petróleo causada por la Segunda Guerra Mundial, y en 1945, Venezuela estaba produciendo cerca de 1 millón de barriles por día. Siendo un ávido proveedor de petróleo a los aliados de la Segunda Guerra Mundial, Venezuela ha aumentado su producción un 42% desde 1943 hasta 1944. Incluso después de la guerra, la demanda de petróleo continúa en aumento debido al hecho de que hubo un aumento de 26 millones hasta 40 millones de los coches en servicio en los Estados Unidos desde 1945 hasta 1950. A mediados de 1950, sin embargo, países del Medio Oriente había comenzado a contribuir con cantidades significativas de crudo al mercado internacional de petróleo, y los Estados Unidos habían aplicado las cuotas de importación de petróleo. El mundo experimentó un exceso de oferta de petróleo y se desplomaron los precios. Creación de la OPEP. En respuesta a los precios del petróleo crónicamente bajos de la década de 1950 a mediados y finales, los países productores de petróleo Venezuela, Irán, Arabia Saudita, Irak y Kuwait se reunieron en Bagdad en septiembre de 1960 para formar la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Los principales objetivos de los países miembros de la OPEP fueron a trabajar juntos con el fin de asegurar y estabilizar los precios internacionales del petróleo para garantizar sus intereses como naciones productoras de petróleo. Esto fue logrado en gran medida a través de las cuotas de exportación que ayudaron a evitar la sobreproducción de petróleo en el ámbito internacional. Nacionalización. Mucho antes de 1976, Venezuela había tomado varias medidas en la dirección de la nacionalización de su industria petrolera. En la Ley de Reversión promulgada en 1971 se afirmaba que todos los bienes, instalaciones y equipos pertenecientes a las concesionarias dentro o fuera de las áreas de concesión revertiría a la nación sin compensación a la expiración de la concesión. El movimiento hacia el nacionalismo se vivió una vez más bajo el Decreto 832, donde se establece que toda la exploración, producción, refinación y programas de ventas de las compañías petroleras tenían que ser aprobados previamente por el Ministerio de Minas e Hidrocarburos. Así que para todos los propósitos prácticos, Venezuela ya estaba en camino a la nacionalización en 1972. No se hizo oficial, sin embargo, hasta la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez, cuyo plan económico, la Gran Venezuela, contemplaba la nacionalización de la industria del petróleo y la diversificación de la economía a través de la sustitución de importaciones. El país oficialmente nacionalizó la industria petrolera el 1 de enero de 1976, bajo la gestión ministerial de Valentín Hernández Acosta, y junto con él vino el nacimiento de Petróleos de Venezuela, S.A., que es la empresa estatal venezolana de petróleo. Todas las compañías petroleras extranjeras que una vez hicieron negocios en Venezuela fueron reemplazadas por empresas venezolanas filiales de PDVSA que controla la actividad de explotación de hidrocarburos en Venezuela. En 1980,
PSA compró la empresa estadounidense Citgo, y actualmente es una de las empresas petroleras más grandes del mundo. Actualidad y futuro. Tras la escalada de precios a partir de la crisis desatada por la invasión de Irak en el 2003, los proyectos de desarrollo de la faja del Orinoco han cobrado mayor importancia económica. El gobierno del presidente Hugo Chávez decretó en 2007 la conversión de todas las concesiones en la faja a empresa mixta, donde el Estado, siempre a través de PSA, debe tener mayoría accionaria. En la actualidad, Venezuela es el quinto país exportador de petróleo del mundo, con la primera reserva más grande de crudo pesado. Venezuela tiene un gran potencial para la expansión de la capacidad. Venezuela podría aumentar la capacidad de producción en un 2,4 MMBPD desde los niveles de 2001, 3,2 MMBPD, a 5,6 MMBPD el año 2025, aunque esto requeriría una significativa inversión de capitales por parte de PSA, Compañía Nacional de Petróleo. Para el año 2010, la producción venezolana de hecho bajó a 2,25 MMBPD de PSA. No han demostrado ninguna capacidad para desarrollar nuevos yacimientos de petróleo desde la nacionalización de los proyectos de petróleo pesado en la faja petrolífera del Orinoco antes operadas por empresas internacionales, como ExxonMobil, ConocoPhillips, Chevron y Total. En 2005, PSA abrió su primera oficina en China y anunció planes para casi triplicar su flota de buques petroleros en esa región. Actualmente, Estados Unidos representa el 65% de las exportaciones de Venezuela.